Para cambiar, para ocuparnos de la cuestión inflacionaria y de un alza constante que no se explica, pero no que no se explica porque no sepamos que existe ese constante aumento que deprecia el salario de la mayoría de los argentinos. No se explica tampoco porque hay un contexto en donde comienzan a trascender los números de ganancias exorbitantes de las empresas formadoras de precios. Bueno, para ayudarnos a comprender este fenómeno vamos a convocar al docente de la universidad, el economista Juan Mun, a quien saludamos. Buenas noches, Juan, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está Guillermo? Un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros. ¿Usted le encuentra explicación a la inflación que tenemos? Y la explicación, bueno, Argentina hace mucho tiempo que ha entrado en una espiral inflacionaria que es compleja y una vez que se espiraliza el proceso inflacionario es difícil poder contraerlo y contenerlo. En este marco, Argentina está en un contexto complejo. Hoy hablábamos un poco a la mañana con Guillermo de que las variables macroeconómicas o el país de un país se analizan especialmente a través de un conjunto de precios que hacen o no a la coordinación de la actividad económica en la búsqueda del crecimiento, ¿no? Ahí tenemos, por un lado, el índice de precios, los salarios de la economía, el precio de los servicios públicos, las tarifas, algo que está en discusión en la Argentina, y especialmente el tipo de cambio. Claramente, los indicadores que han ofrecido desde el INDEC no son muy favorables en términos de inflación. Tampoco es muy favorable cuáles son los sectores que lo están impulsando, ¿no? Vestimenta, indumentaria y le siguen los alimentos, digamos, los servicios, los bienes salarios, aquellos bienes que la población comúnmente utiliza gran parte de su salario, la clase media y los sectores más populares gastan su consumo en ese tipo de bienes, por lo cual la inflación está afectando y está golpeando a los sectores más bajos de la población. Es un tema claramente a tratar. Juan, ¿hay alguna relación entre las ganancias extraordinarias que han tenido en el último año las empresas que concentran el mercado de los alimentos y la inflación? ¿La inflación se explica también por una transferencia de recursos de un sector de la sociedad a otro? Sí, Guillermo. Mira, se explica por varias causas, digo, ¿no? Cuando uno explica la inflación y trata de buscar alguna explicación, especialmente a la inflación en la Argentina, esta inflación es multicausal, ¿no? Por un lado, tenemos a un gobierno que está intentando acordar con el Fondo Monetario Internacional. Anteriormente acordó con los bonistas privados, pero todavía tiene que desarrollar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y eso lo obliga al Estado argentino a mostrar cierta solvencia en sus cuentas públicas. Por eso lo que nosotros estamos viendo de alguna manera es que el Estado argentino está yendo a contramano del resto de los países quienes están aplicando políticas de demanda bastante expansivas con la finalidad de tratar de contrarrestar el efecto que las restricciones sanitarias por coronavirus afectan a las economías. El Estado argentino está en un contexto muy complejo porque este proceso de renegociación de la deuda con el FMI y la búsqueda de acuerdos, que es un poco lo que el presidente fue a hacer, fue lo que el presidente realmente estuvo en esta gira por Europa, lo que intenta es poder estirar un poco esos plazos para que este estrangulamiento que genera la deuda y la situación fiscal pueda permitir justamente que el Estado pueda ayudar a los sectores más desfavorecidos. Por otro lado, en cuanto a lo que vos me preguntabas, desde un análisis más microeconómico, en los mercados en la Argentina se encuentran concentrados, es una característica específica del capitalismo en esta época, y justamente esa concentración de los mercados tiende a la fijación de los precios, a precios que el Estado tampoco está encontrando en este último tiempo mecanismos para poder controlar, especialmente para poder generar incentivos, ¿no? Cuando la inflación entra en esta espiral tan compleja y por mucho tiempo, como viene sucediendo en la Argentina, justamente lo que sucede es esto, las señales son tan dispares que ni siquiera existen un sistema de precios relativos. Por otro lado, en la cadena de valor existen en determinados lugares de esa cadena espacios donde existe una gran apropiación del excedente. Mientras tanto, nosotros conocemos que los productores de muchos bienes, en muchas
unidades productivas, en realidad no reciben los beneficios y ofrecen sus servicios y sus productos a un precio mucho menor al que se consigue en la góndola. Mañana entra en vigencia la ley de góndolas. ¿Puede ayudar desde la microeconomía a mejorar o a ponerle freno a la inflación? Sí, yo creo que puede contribuir toda medida que se aplique con la finalidad de, bueno, ofrecer en la góndola una pluralidad de distintos productos. Cuando el mercado es concentrado, puede ayudar. Pero nosotros también conocemos que los mercados tienden a autorregularse y generalmente este tipo de normas suelen ser, muchas veces más testimoniales que realmente generan un efecto sustantivo en las familias, ¿no? Y en los ingresos de la familia. Por eso un poco lo que nos invita a pensar esta cuestión de la inflación en la Argentina es volver a discutir un poco, bien, cómo es el sistema tributario argentino, sobre quién recae, especialmente también analizar y pensar que en la Argentina nosotros exportamos los mismos bienes que comemos. Es muy difícil para una economía que exporta alimentos que sus ciudadanos estén pagando a precio internacional y con un salario mucho menor al precio internacional, al salario internacional, los bienes que nosotros mismos producimos, ¿no? Producimos bienes para mucho más cantidad de habitantes de los que somos y sin embargo tenemos a nuestros ciudadanos, más del 40% de nuestros ciudadanos bajo la línea de pobreza. Y finalmente, Juan, como consumidores, ¿qué podemos hacer nosotros para defendernos de la inflación? ¿Tenemos alguna herramienta al alcance de la mano o debemos someternos a las decisiones macroeconómicas? Sí, las decisiones son, bueno, informarse sobre el precio de los bienes. Lo que pasa es que esto genera también todo un sistema de costos por parte del consumidor, porque tampoco es que el consumidor tiene tanto tiempo para buscar en estos contextos inflacionarios dónde es el lugar donde el producto se encuentra más barato, ¿no? Lo que uno debería esperar son políticas macroeconómicas más consistentes, ¿no? Esperemos que de alguna manera se puedan estos sistemas, ¿no?, de precios con los cuales hablamos al origen, y el índice de precio del consumidor, los salarios, las tarifas, el tipo de cambio, puedan coordinar hacia un ciclo un poco más virtuoso. Y por otro lado, en lo que depende de los agentes particulares, es muy difícil considerar que los agentes por sí mismos, sí, los agentes por sí mismos podemos controlar nuestra propia economía, pero también necesitamos de políticas económicas que sean solventes y que den lo que los economistas llamamos correctos incentivos para que los agentes económicos confíen en la propia economía, confíen en su propia moneda, y especialmente hay algo que necesitamos, Guillermo, es que los salarios de una vez por todas comiencen en este proceso a ganarle la inflación, porque es la única manera de poder estimular el consumo y de esa manera reactivar toda la actividad y el aparato productivo y el aparato del comercio, ¿no? En una economía que no está en condiciones de consumir, en una economía que está bajo la línea de la pobreza, en una gran parte de la población, es muy difícil pensar en la reactivación de un mercado interno. Y quería decirte una sola cosita, ¿no? Esto de que en el COVID muchas veces hablamos de cuántas personas son testeadas y cuántos casos son los testeados y cuántos casos existen que no son testeados, ¿no? Bueno, en la economía pasa algo muy parecido. Nosotros sabemos que en el 2020, producto de la pandemia, se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo registrados. Ahora, detrás de esos registros, de esos trabajadores que estaban en condiciones legales, hay mucho trabajo que no está en condición registrada y que son los primeros que han sufrido en la condición de la pandemia. Y son aquellos puestos que son los puestos de trabajo de los invisibles, de las changas, de los sectores populares. Bueno, ahí me parece es donde el gobierno tiene que poner la atención y donde el gobierno tiene que asegurar determinados niveles de consumo, porque esa parte de la población es la que le está pasando muy mal, si bien muchos estamos perdiendo y son pocos los que están ganando en la crisis. Ese sector merece especial atención por parte del gobierno con políticas orientadas específicamente, porque en el comercio de barrio es muy difícil, ¿no? Hoy hablábamos un poco también de la efectividad de las políticas de la Secretaría de Comercio. Justamente esos sectores son los que se encuentran muchas veces más alejados
y aquellos pactos que la Secretaría de Comercio organiza con las grandes cadenas de supermercados. Necesitamos pensar estrategias que no sean de parche, sino que realmente sean profundas y transformen la estructura económica del país para que la gente pueda, con sus ingresos, acceder específicamente a cuestiones vitales como son los alimentos y las vestimentas. Juan, muchísimas gracias por el análisis. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí está la realidad de la inflación, la que nos quita la posibilidad de también tener una sociedad más igualitaria, porque la inflación no pega a todos por igual. Como lo decía el docente universitario, castiga a los sectores que menos tienen. Así son las cosas.